Sonora, Tirso Amante. Muy buenas tardes, director, ¿cómo se encuentra? Marco, muy buenas tardes. Un gusto estar otra vez aquí contigo y con la audiencia de Sonora Noticias PM. Ahorita que dijiste, son la 1:31, ya son las 30. Dije 31 minutos. ¿Ya vieron ustedes en casa el Tiny Desk de 31 31 minutos. minutos? Si no lo han visto, véanlo. Es una genialidad. Y de hecho eso me hizo pensar que le vamos a pedir autorización a la NPR, la radio pública de los Estados Unidos, para ver si nos deja retransmitir esos conciertos. El otro día Este- estaba pensando, sería muy buena idea retransmitir Tiny Desk. Estaría muy interesante, la verdad. Llama mucho más la De atención. que jueves de 8 a 9 de Tiny Desk. Estaría genial. Pero Seri- estoy muy bien, muy contento de estar aquí. Sería propuesta para después. Pero aquí lo que quiero hablar con usted es al respecto, pues sobre ya. Hoy es el cumpleaños de Radio Sonora, 43 años, se dicen fácil, pero son, ¿cuántos? Es una vida entera que tiene ya Sonora, Radio Sonora. ¿Cuántas personas ya han pasado por estos espacios y la dirección, por estas mismas cabinas, las historias que se han contado también al respecto y cómo se ha diversificado la forma de hablar de aquí Sí. en todo el estado? Y aquí quisiera preguntarle qué significa para usted y para pues, el equipo de Radio Sonora llegar ya a 43 años de historia. Pues esa pregunta, o sea, como en primera persona hacia mí, para mí, o sea, para mí como director en este momento, representa lo que siempre ha representado desde el primer día, que es mucha responsabilidad. Ujú. Es una gran responsabilidad estar al frente de la radio pública, es una gran responsabilidad tratar siempre de entender el momento que vivimos. O sea, es decir, estamos frente a una radio que tiene 43 años de historia, yo estoy por cumplir 34 años, es una radio que por lo menos es 10 años más grande que yo, y eso amerita como situarse en el presente, tratando de entender el pasado Ujú. y tratando de visionar hacia dónde llevamos el futuro de la radio. Entonces, para mí representa un poco de eso, representa personalmente una gran responsabilidad, y creo que para la radio representa pues una carrera de mucho aguante y de resistencia. O sea, la verdad es que la radio pública de Sonora y las radios públicas de México en general, creo que existen pese a todas las dificultades que tienen para existir. O Así es. sea, justo está aquí en Hermosillo y en las instalaciones de la radio Azucena Pimentel Mendoza. Ella es la directora de Aprende, la televisora educativa de México, y a su vez es la presidenta del Consejo Directivo de la Red Nacional de Medios Públicos. Ujú. Y ella, viendo la infraestructura de Radio Sonora, me decía como, y están muy bien, me dice, porque hay radios públicas que verdaderamente la pasan muy mal. No creo que Radio Sonora esté en su momento de una mayor crisis, pero sí, o sea, la inercia que ha generado a través de los años ha hecho que no se le invierta lo suficiente para poder modernizarse. Ujú. Entonces, ese ha sido el reto, ¿no? O sea, como entender que la radio necesita atravesar por un proceso de transformación, de modernización, pero pues yo creo que las y los trabajadores y quienes verdaderamente han sido quienes hicieron esta radio, pues se sentirán muy orgullosos de que la radio esté cumpliendo 43 años hoy. Así es. Y también al respecto lo que comentaba del cómo pues los trabajadores y cómo los que están aquí formando parte del equipo han llevado a cabo y han seguido adelante con el mismo proyecto que se tiene pues para llevar toda la información, cultura, arte, música pues a todos los rincones del estado. Es sobre qué papel ha jugado la radio pública en la formación pues de opinión y de la identidad sonorense. Yo creo que la radio pública siempre ha sido y carga un estigma muy fuerte, que es el hecho de que es la radio oficialista, ¿no? O sea, de que es la radio del gobierno. O sea, siempre que se piensa en la radio pública se piensa en eso. Es la radio del gobierno en turno. En este caso me lo preguntaban el otro día en una entrevista en una radio comercial y me dicen, ¿es Radio Sonora una radio morenista? Y yo decía, pues no. Sí, por supuesto, porque inclusive su decreto de creación lo establece. Es una radio que comunica Ujú. el quehacer de las instituciones y del gobierno del Estado. Por supuesto que cumplimos esa labor. Es una parte de nuestra labor. Pero eso no la limita a que podamos contar con otras perspectivas Ujú. sobre lo que acontece diariamente en la sociedad. Entonces creo que la radio pública siempre le ha servido a la opinión pública para poder obtener contenidos que no va a encontrar en la radio comercial. Ujú. Que es Porque muy diferente. siempre, claro, o sea,
Yo que llevo 4 años prácticamente escuchando exclusivamente la radio pública del estado de Sonora, que es esta Radio Sonora, la radio de todas y todos ustedes, la verdad es que para mí es muy difícil escuchar una radio comercial ahora. Tiene muchos comerciales, te anuncian demasiados productos, tiene un ritmo muy acelerado, tiene demasiados efectos de sonidos espaciales como whoosh, psh, pa, pa, y yo creo que eso es bien, o sea, a mí ahora como radio escucha de la radio pública me resulta muy abrumador. Pero contestando puntualmente, yo creo que la radio pública le ha permitido a la opinión pública formarse obteniendo información muy diversa que no obtienen. Y no me refiero únicamente a la parte gubernamental, me refiero a, lo decía hoy en la mañana en la Cineteca, o sea, por ejemplo, difícilmente vas a encontrar en otra radio un contenido como el de Ética Queer, difícilmente vas a encontrar en una radio comercial un programa como Entre Máscaras y Ténabaris, difícilmente vas a encontrar en la radio un comercial, un producto como Rebeldes Libres y Norteñas. O sea, este tipo de contenidos que van más allá de lo informativo también generan una opinión. Entonces creo que la opinión pública sí se fortalece mucho en cuanto a los insumos que tiene para consolidarse como opinión pública gracias a lo que proveemos aquí. Creo que son productos muy interesantes, alternativos, no en el sentido de esto como se entiende hoy lo alternativo, así como, ¿qué alternativo eres? Sino más bien simplemente una alternativa a la opción comercial. Así es. Y también otra cuestión al respecto, cuando se hablaba de Radio Sonora, se hablaba de algo viejo, algo que no pegaba mucho. Entonces, el cómo ahora los retos que empezaron a implementar, bueno, que se enfrentaron al respecto sobre el moverse al área digital. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo ahora pues conocemos las redes sociales de Radio Sonora que suben contenido diario, que suben datos curiosos, que suben cosas que ni nosotros los sonorenses conocíamos de nuestro estado? ¿Cómo fue esa migración o ese movimiento también para abarcar las redes sociales en Radio Sonora? Hay dos grandes retos en ese sentido. El primero de ellos es que cuando nosotros me refiero a mí, al equipo que me acompañó, porque pues ahora nosotros nos sumamos al equipo que ya forma parte de Radio Sonora desde siempre. Cuando nosotros llegamos en septiembre del 2021 hay que recordar que veníamos de la pandemia. O sea, realmente la radio no había regresado a su operación habitual. Mucha gente todavía estaba desde casa y tal. Y no existía como tal, a ver, sí había cuentas de redes sociales. Y había algo que le llamaban el área multimedia, pero su objetivo institucional, sus manuales de procedimientos, todos en realidad no eran lo que es hoy el área digital. El área digital es una creación de esta administración y esto nos ha permitido crear una estrategia digital para llevar a las redes sociales de la radio contenidos que son contenidos digitales, que no necesariamente son llevar la radio a las redes, porque ese siempre es como un error, no asumir que las redes sociales son en sí mismas una plataforma de comunicación que no necesariamente tienen que ser un espejo de la programación en vivo. Entonces, ese ha sido el reto, o sea, construir, digamos, personalidad propia en las redes sociales. Que las redes tengan una misma forma de propia, o sea, autónoma, de generar contenidos que de alguna o de otra manera vaya de la mano con la programación al aire en vivo, pero que no necesariamente una dependa de la otra. Porque cuando llegamos realmente, pues las redes se utilizaban para subir quién estaba en cabina, qué estaba sucediendo al aire, y no se generaban estos contenidos que creo que les ha ido muy bien. Yo lo decía hoy en la mañana, las redes sociales de la radio han tenido un crecimiento de 30,000 seguidores, específicamente en Instagram, en los últimos 10 meses. Eso significa que rebasamos el 130% de crecimiento de los 8,300 que teníamos hace 10 meses. Y la verdad es que es de presumirse, a mí se me hace sentir muy orgulloso por parte del equipo digital, que ha logrado que esto sea de manera orgánica, porque por supuesto si tú le pagas al algoritmo, abres una pauta y le pagas al algoritmo para que se abra, pues se va a abrir, pero realmente creo que lo que nosotros hemos logrado es hacer crecer un número de seguidores de manera orgánica, donde no hay bots, donde no pagamos para abrir el algoritmo y que habla entonces de que los contenidos digitales han generado una curiosidad, un interés por el contenido en sí mismo. Y ese es un gran logro del equipo digital, siempre los menciono, pero los voy a mencionar puntualmente, que es Diego, que está a la cabeza del equipo, que es Emilio, que está en el área de coordinación, que es Tomás, que está como diseñador, que es Cacha, Emanuel, Roberto,
quienes operan digitalmente las redes de la radio y que creo pues le han dado un gran realce y han logrado crecer. Es un equipo súper joven y yo siempre lo digo porque yo no soy tan joven como ellos, que para dejar que las cosas sucedan, pues tenemos que dejarlo en las manos de ellos. Pues yo intento involucrarme lo menos posible solamente para que éticamente los contenidos sean correctos, pero fuera de eso creo que los dejo trabajar. Es un gran trabajo el que hacen. Okay. ¿Y planes a futuro para la radio? ¿Qué se viene para Radio Sonora? Pues planes a futuros quisiéramos tener muchos, nos hace falta mucho presupuesto. Tenemos un proyecto en desarrollo en lo que hoy es la discoteca de Radio Sonora. Queremos desarrollar un espacio para consulta abierta pública de acetatos, de viniles, que los puedan reproducir, venir aquí la gente a reproducirlos de manera individual o colectiva, sesiones de conciertos pequeños que se graben ahí, una especie de Tiny Desk Radio Sonora, ¿por qué no pensar? Tenemos también algunas ideas para el crecimiento de la potencia de la señal en Hermosillo, ya lo mencionaba más temprano hoy también de la adquisición de un nuevo transmisor, y tenemos planes también para poder crear más producciones en donde invitemos a más personas que no forman parte del equipo diario y permanente de la radio, pero que son personas que desde otra trinchera, ya sea educativa, cultural, artística, tienen algo que aportar a la radio. Entonces, para nosotros es muy importante desarrollar una especie de fondo especial, de fondo de producciones especiales que nos ayude a financiar estos proyectos. Es parte de los ejercicios que hemos hecho, por ejemplo, con Rebeldes Libres y Norteñas, que creo ha funcionado bastante bien. Y pues nada, básicamente eso, ¿no? O sea, como seguir generando producciones que no sean necesariamente para consumirse día a día en el horario de todos los días, sino más bien como producciones que puedan estar en consulta para la posteridad. Así es. Tenemos radio para más tiempo. Para por lo menos 15 años más, porque también renovamos las concesiones de la radio pública, que son 30 estaciones que tiene Radio Sonora, las renovamos para 15 años más. Así que el próximo gobernador o gobernadora de 3 años y los próximos gobernadores o gobernadoras de 6 años cada uno, 15 años en total, no se van a tener que preocupar por renovar las concesiones de uso público de la radio. Y yo entonces les diré, pues aquí les dejé una chambita ya hecha. Muy bien. Director, muchísimas gracias por acompañarnos en ese espacio y traernos pues todo este tema al respecto sobre la radio. Al contrario, Marco, muchas gracias a ti por el espacio, por estar al frente de este espacio de noticias. Es una gran responsabilidad y también recordarle a nuestra audiencia que permanezcan atentos de nuestras redes sociales, porque si bien hoy es el mero día de nuestro aniversario y más bien es el cumpleaños de todas y todos ustedes, nuestros radioescuchas, muchas felicidades, que permanezcan atentos porque tenemos más actividades de aquí hasta el cierre de mes. Entonces, no nos dejen caer, ahí vamos a tener muchos más eventos, estén pendientes y nos estamos viendo. Así es. Director, muchísimas gracias, bonita tarde. Gracias, Marco, a ti y un saludo con mucho cariño a todo nuestro auditorio. Así es. 1:44. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más información. Sonora